que por un lado, la palabra ateísmo pues tiene muchos significados, y nosotros contamos en nuestra escuela, en nuestra manera de entender dentro del materialismo filosófico, pues disponemos de un espléndido tratado que es La fe del ateo, donde hay una clasificación de ateísmos. Entonces, pues no es lo mismo, claro, naturalmente, un ateísmo católico, judío, musulmán, de un ateísmo politeísta. Pues tanto habría ateísmos monoteístas. Cada uno de los monoteístas, pues naturalmente no pueden creer, Alá, los seguidores de Alá no pueden mantener, no pueden aceptar a Yahvé, o no pueden aceptar al Dios Padre de la Santísima Trinidad, y por supuesto eso se opone completamente pues a ateísmos politeístas. Pero luego habría maneras de negar propiedades a este Dios monoteísta, y entonces tendríamos muchísimos tipos de ateísmos esenciales, ¿no? Pues el arrianismo es un tipo de ateísmo, en tanto en cuanto pues no son posibles las tres personas, y en personajes científicos tales como Servet o Newton pues también se puede apreciar este tipo de ateísmo no trinitario, es decir, admitir un Dios unitarista. El deísmo, que es negarle a Dios la providencia; el panteísmo, que es negarle la omnisciencia, la omnipotencia y la trascendencia. Luego habría un tipo de ateísmo privativo, pues es el que ha perdido la fe, el caso de Unamuno, de Ortega y Gasset. Hay un ateísmo negativo, que es aquellas personas que nunca han tenido educación religiosa y por tanto pues están al margen de Dios. Y entonces aquí entraría directamente, y dejo ya la palabra a David, el ateísmo existencial, aquellos que no se meten en harina, que no quieren saber absolutamente nada de lo que sería la esencia divina, y niegan la existencia sin más. Y esto se puede hacer de una manera pues moderada, decía Engels, vergonzante, y ese sería el agnosticismo, es decir, Dios no puede demostrarse, pero sin embargo pues cabe la posibilidad de que exista, y entonces pues se introduce en el pensamiento filosófico precisamente en la razón práctica. Este es el caso kantiano más claro, ¿verdad? Pues probablemente pueda haber en esta expresión un componente agnóstico, mientras que el ateísmo vulgar pues no, incluso ridiculiza a los agnósticos, porque de alguna manera conoce ese calificativo de vergonzante, y entonces pues dice, es que Dios no nos importa un pito, es una cosa que nos trae completamente. Y entonces, ¿cómo dan contenido a ese significado? Porque si no os importa un pito, pues no habléis de nada, pues tienen que arremeter contra la Iglesia. Y entonces desembocan en el anticlericalismo. Entonces mi pregunta sería, pues ¿cuál de los dos ateísmos es peor? Pues no lo sé, pues no lo sé. Desde luego, el vergonzante pues es desechable, pero el vulgar, pues que no quiere saber nada, que no entran. Y finalmente, para nuestros telespectadores, pues decir que finalmente, pues claro, hay un ateísmo docto, que es el ateísmo esencial, es un ateísmo esencial total, que consiste sencillamente en decir que la idea de Dios pues es una idea aureolar, que es un conjunto de situaciones límite, que es un conjunto vacío, que no puede darse, pero en absoluto, este ateísmo esencial, docto, que conoce todos los demás ateísmos, no se le ocurre arremeter contra la Iglesia, porque también conoce el papel que ha jugado la Iglesia católica frente a todas estas majaderías. Esta es la cuestión.